Voy a empezar entonces. Escogí este tema porque el tema general era la muerte. Entonces, pues aquí hubo un sacrificio de 6 millones de personas en todo este holocausto que se llevó a cabo en Berlín. Bueno, yo creo que podemos tratar de que esto no vuelva a ocurrir, aunque están ocurriendo muchas cosas terribles todavía. Bueno, la base del concepto, ahorita les voy a hablar de la arquitectura emocional, porque se trata de un museo que diseñó Daniel Libeskind. Daniel Libeskind es judío, entonces hicieron un concurso, y en ese concurso participaron muchos arquitectos. Ahorita voy a dar los datos de cuántos. A Daniel Libeskind le preguntaban, ¿tú ya leíste sobre los judíos, sobre todo lo que pasa? Y dice, no, pues yo he vivido la historia. Entonces él no quiso ni ir a tomar fotografías del lugar a donde iban a hacer el museo ni nada, porque él dijo que para él eso no era importante, como otros arquitectos que llegaron con sus cámaras de fotografías a tomar, y le preguntaban en qué biblioteca estudiaste, ¿no? Pues es que eso yo lo vivo, está en mi familia. Entonces, él hace un tipo de arquitectura que yo podría calificar de emocional, en el sentido de que es una arquitectura cuya principal función es la emoción. En México vivió Matías Geritz, alemán. Realmente él nació en Polonia, en Danzig. Y él aquí hizo un museo que es el Museo del Eco, que está en las calles de Sullivan. ¿Y qué pasa con esta arquitectura emocional? Bueno, fue hecha en la época del funcionalismo, en el que todo el mundo que queríamos estudiar arquitectura teníamos que estudiar áreas mínimas, tener un programa detallado con metros de todo lo que queríamos hacer. Y era pues verdaderamente una podríamos decir una represión a la inventiva general. Era simplemente cómo funcionan las cosas sin importar en qué país están, sin conocer sobre la cultura, etc. Entonces viene del país, viene Matías Geritz y dice que la base del concepto de la arquitectura emocional es generar emociones. Generar emociones sí, pero sin que esto sea una meta, sino como un producto de la obra misma. Cuando dice esto, sin que esto sea una meta, pues se refiere a que sí tenía de todas formas que cumplir con todas las funciones propias de estabilidad que tiene que tener la arquitectura, y cumplir con todo lo que tiene que cumplir en lo que respecta a seguridad en caso de incendios, salidas, etc. O sea, entonces, repito, es la base del concepto de arquitectura emocional es generar emociones, pero sin que esto sea una meta, sino producto de la obra misma. Daniel Libeskind, cuando hace el Museo Judío, dice que él hace su propio programa. Ahorita les voy a platicar cómo lo hace, su programa arquitectónico, que es el enunciado de locales, que para él no existió. Entonces, lo que él quería es crear un espacio donde hubiera emociones, donde se pudiera transmitir la experiencia judía en Berlín, la continuidad en Berlín de la presencia judía, lo importante que fue la presencia judía en la cultura de Berlín. Eso era lo que quería expresar. Él decía que es un edificio que simplemente cumple con aspectos funcionales, pues no es lo que él quería. Él quería aquello que en un momento dado transmitiera la emoción del pueblo judío en Alemania, en Berlín. Entonces Daniel Libeskind, que fue músico, él fue músico. Cuando hizo el Museo Judío, él había hecho muy poca obra, casi se había dedicado a la docencia. Ha sido considerado como una de las figuras internacionales más destacadas en la práctica arquitectónica y el diseño urbano contemporáneo. Algo que ahora está sucediendo es que él es quien hizo el plan general para las torres que fueron derribadas el 11 de septiembre en Nueva York. Es
uno de sus últimos proyectos más notables. Él es célebre por haber introducido un nuevo estilo en la arquitectura. Pues, llamarle estilo, bueno, pues así muchas veces se les cataloga, ¿verdad?, a través de la crítica, pero básicamente yo considero que está dentro de esto que es la arquitectura emocional, que ya tenía antecedentes, así como por su enfoque multidisciplinar aplicado a sus programas arquitectónicos. Vamos a ver que como él era músico y conocía a los principales exponentes intelectuales que hubo del pueblo judío, bueno, pues entonces él aplica también la sociología, el aspecto del conocimiento de la cultura, la música misma en el desarrollo de su proyecto. Vamos a ver cómo. Su experiencia abarca la construcción de importantes espacios comerciales e institucionales culturales. Bueno, entre los comerciales ahora tiene un centro comercial, un espacio cultural junto a un edificio de César Pelli que se llama El Área, en Las Vegas, en el que se ven su manejo de espacios comerciales, pero también institucionales, entre los que se puede contar con salas de conciertos, centros de convenciones, universidades, viviendas, hoteles, centros comerciales y obras residenciales. Aquí tenemos algunas imágenes del trabajo que está haciendo actualmente Lipskind. Lipskind, aquí tenemos el Museo de Denver de Daniel Lipskind en la imagen. Él ha sido merecedor de varios premios y reconocimiento a su trabajo. El Museo Judío de Berlín es tal vez uno de los más destacados por mostrarse como un complejo proyecto integrador de múltiples conceptos y disciplinas que se resuelven en la intencionalidad de crear un espacio vivencial único en su tipo. Y vamos a lo que decíamos vivencial. Cuando se habla vivencial es emocional, no simplemente un espacio para colocar cuadros o museos. De hecho, le criticaban mucho los burócratas, tuvo que enfrentarse a ellos porque le decían, bueno, y vas a gastar toda esta fortuna en hacer un museo en el que lo principal no es exponer cuadros ni esculturas. No, él lo que quería era tener este espacio vivencial. Vamos a verlo. Tras participar y ganar en el concurso que daría origen a la creación del museo, en 1989, Lipskind se dio a la tarea de proyectar un espacio cuyo principal objetivo sería el de ofrecer al visitante, más que un recorrido por la historia, una experiencia trascendental, lo que en sus propias palabras define un buen museo se distingue porque sigue influenciando la conciencia del visitante, aún bastante tiempo después de que se haya terminado la visita. Perdura como imagen que no puede llenar con sus sueños, análisis y pensamientos. Aquí tenemos una fotografía del Royal Ontario Museum de Daniel Lipskind, por irles mostrando algunas obras antes de llegar al museo. Y ahora llegamos a lo que se llama, entre líneas, el Museo Judío de Berlín. Él lo llamó así. En esencia, el Museo Judío de Berlín exhibe la historia cultural y sociopolítica de los judíos en Alemania desde el siglo IV hasta el presente. Su gran mérito es el de presentarse como una obra llena de simbolismo, cuyas dramáticas líneas conducen al visitante a transitar por la experiencia más que por la historia de los judíos en Berlín. Incluso la forma en la que Lipskind presentó su proyecto al concurso que convocaba a participar en la creación del Museo de Berlín conducía a una forma diferente de abordar el propósito de la edificación. Lipskind presentó su proyecto sobre un pentagrama entre líneas del pentagrama, o sea, en un pentagrama, él era músico, entonces en un pentagrama presenta su proyecto sobre un pentagrama, entre líneas del pentagrama, como si fueran las notas musicales de una partitura musical. La formación musical de Daniel Lipskind le condujo a la obra inconclusa de Arnold Schoenberg, también judío,
que se llamó la ópera Moisés y Aarón, esta obra inconclusa. Esta decisión cobra sentido cuando el propio Libeskind explica. Aquí tenemos un pentagrama con una parte de los ustedes que lean música podrán entender algo de Moisés y Aarón. Es la partitura de Moisés y Aarón. Les recomiendo los que tengan acceso a sus computadoras que se metan a ver la obra de Moisés y Aarón. La están montando recientemente con un vestuario contemporáneo y es sumamente dramática. Arnold Schoenberg era un judío integrado que trabajó como profesor de música, lo dice Daniel Libeskind en palabras de él. Trabajó aquí muy cerca del Museo de Berlín cuando cambiaron los tiempos. Le informaron que ya era indeseable y se fue al exilio. Tuvo que salir de Berlín a pesar de ser uno de los más famosos compositores. Y dice Libeskind, para mí, pensadores del siglo XX. Su obra Moisés y Aarón fue creada más o menos en este tiempo y no por casualidad aquí en Kreuzberg, en el centro de Berlín. Él escuchó este sonido, su música es, bajo todo punto de vista, parte de este sonido. El sonido se interrumpe y lo que se interrumpe, claro, es el diálogo entre Moisés y Aarón. Aarón es quien defendió al pueblo, un maestro de verdades sencillas que quiere respuestas sencillas y claras. Y Moisés, aquel que apenas podía comprobar la ausencia de la palabra que Dios dio o que hubiera debido dar. Así, al final de esta interrupción, está el llamado a través de la palabra. Y lo que es interesante musicalmente en esta ópera, ya no se canta. Esta es, hasta donde yo sé, su última obra, aunque por supuesto todavía escribió otras. Este representa de una manera definitiva el fin. Solamente hay una voz, la orquesta toca una sola nota, 60 instrumentos tocan una nota y luego permanecen en silencio. La voz llama, pero no cantando, invoca a la palabra, a la verdad de esta palabra ausente. Creo que esto no es solamente la experiencia musical más conmovedora del siglo XX, dice Libeskind, inalcanzable, insuperable, sino que también tiene una dimensión arquitectónica, una dimensión topográfica que fue creada por la destrucción devastadora de la humanidad. Esto es en palabras de Daniel Libeskind. Aquí tenemos al margen izquierdo una imagen de unos espacios que él deja, unos espacios vacíos. Hay alrededor de 6 o 7 torres que él deja como espacios vacíos. La composición de la ópera de Schoenberg no llegó a concluirse y de hecho la parte en la que quedó pendiente la pluma del compositor la hace aún más dramática, acaba con la palabra. Esta circunstancia es emblemática ya que este final simboliza una ruptura del hilo conductor de la ópera que finaliza no con la voz cantada sino con la palabra hablada. Esto para Libeskind implica un particular tipo de ausencia, es decir, de vacío y discontinuidad. Y este vacío, por ejemplo, que vemos ya en arquitectura, en esas torres vacías, trata de referirse a ese tipo de ausencia, ese vacío y discontinuidad. El mismo vacío y discontinuidad que se presenta en la historia de los judíos de Berlín desde esta percepción. Libeskind concibió al museo como la culminación de la obra inconclusa de Schoenberg. Entonces así lo concibió él. Ver que un arquitecto concibe una obra así, pues muestra la fuerte liga que tenía él con la cultura judía y con Schoenberg, con este autor a través de ella. Desde esta percepción, dice, Libeskind concibió al museo como la culminación de la obra inconclusa de Schoenberg. Y por eso escribe el proyecto de él entre líneas, incluso cuando él está haciendo su proyecto, está trabajando sobre ese pentagrama. Dice, a esta idea se asomaría la influencia de otra singular obra producida durante ese periodo de guerra y exilio. Es la obra que se llama La calle de un solo sentido de Walter Benjamin. La traducción del título del texto de Walter Benjamin, al cual nos referimos en este texto, varía en el sentido único,
calle de un solo sentido, dirección única, entre otras se podría traducir la obra de Walter Benjamin, sentido único, calle de un solo sentido o dirección única. El texto de Walter Benjamin, al que se refiere Libeskind, estructura en 3 capítulos su visión de la ciudad de Berlín en un periodo de transición y por lo mismo de proceso de definición. Posteriormente, el sentimiento de arraigo y de pertenencia a esa ciudad abruptamente se interrumpe con el exilio. En el primer capítulo, titulado Calle de un solo sentido, Benjamin describe a la ciudad desde una perspectiva personal, lo cual la hace única. No se trata de la ciudad de Berlín, sino del Berlín de Benjamin, del paseante y habitante de esa que era ahora su ciudad. Este recorrido por el estar, el pertenecer y desaparecer llamaron fuertemente la atención de Libeskind para la creación de la atmósfera dentro de los espacios del Museo Judío de Berlín. Para él había que llevar la experiencia de los judíos en Berlín al interior del museo. Eso era para él el museo, llevar la experiencia de los judíos en Berlín al interior del museo. Y aquí tenemos 2 fotografías del interior que más adelante voy a describir. Vemos las ventanas que él puso, que más adelante voy a explicar por qué, y una instalación que son una serie de caras metálicas que están sobre el piso en uno de los espacios vacíos. En la calle de un solo sentido, Benjamin propone, entre otras cosas, hacer un recorrido por las visiones de memorias, de tiempos y de personajes, como si se transitase por un laberinto. Y él mismo lo hace, Libeskind lo va a hacer. No se trata de ser un mero transeúnte de la ciudad, sino de aquello y aquellos que hacen la ciudad, la gente, sus vivencias y sus recuerdos. Sin embargo, al contrario de la función simbólica, mitológica del laberinto, encontrará la salida. Libeskind, al igual que Benjamin, no tiene la preocupación de realizar un laberinto como tal, y al igual que Benjamin, su preocupación no radica en crear una ruta que se dirija a una salida. Aquí tenemos 2 imágenes de la planta del Museo Judío, que vemos que es una línea quebrada. En el caso del Museo de Berlín, Libeskind va construyendo los destinos del laberinto de la historia. Esto es fácil de entender en el recorrido del museo. Ahora vamos a ver, estas formas no son un capricho, tienen un porqué, no son un capricho de Libeskind. Entre líneas fue el título original para el programa arquitectónico. Ya desde ahí, esto es sumamente relevante, porque generalmente un arquitecto, ¿qué hace? Bueno, pues le dan un programa arquitectónico, habla con sus clientes, digamos en algo sencillo, como en una casa habitación, que no tiene nada de sencillo, porque también tiene una gran complejidad, y a través de esto pues va sacando una serie de datos, qué locales quieren, cuál es el área de la estancia, cuáles son las áreas de dormir, cuáles son las áreas públicas, cuáles son las áreas semipúblicas de la casa, cuáles son las formas de vivir de las personas que están en este lugar, cuál es el contexto, cuál es el entorno, la topografía del terreno, los medios económicos de las personas que van a estar ahí, etc. Bueno, pues para Libeskind el programa arquitectónico lo sacó de Walter Benjamin, de ese Entre líneas, que fue el título original para el programa arquitectónico del Museo de Libeskind, que buscaba expresar con ello las múltiples intencionalidades que podía provocar la construcción. Por otra parte, Libeskind explica la problemática a la que se enfrentó al implementar el plan de un museo que contara la historia de los judíos de Berlín, contar la historia de los judíos de Berlín desde el siglo IV, a la vez que se integra al museo ya existente de historia de la ciudad. Aquí vemos el sitio en el que se localizó el museo y vemos que está a un lado de lo que es el Museo de Historia de la ciudad, que es una construcción barroca. Y tenemos, ahorita vamos a ver, cómo este último es una construcción barroca que sirvió por muchos años
como sede de la corte durante el Imperio Prusiano. Con el tiempo cambió sus funciones a las de colegio y edificio de oficinas gubernamentales. Aquí vemos en esta fachada cómo destaca el edificio de la historia, el actual edificio de la historia judía, y después el Museo Judío de Lifskin a la derecha. Con esas ventanas que veíamos primero desde el interior, ahora las vemos como unas cicatrices desde el exterior. En repetidas ocasiones, Lifskin ha calificado como todo un desafío la elaboración de un programa arquitectónico que lograse la intencionalidad del museo. De ahí la resignificación del concepto de anexo o edificio de extensión se presenta como una solución creativa en muchos sentidos. La forma quebrada del edificio representa la tortuosa historia de los judíos en Alemania, pero también es una estrella de David desdoblada. La forma del edificio quiso respetar la presencia de árboles existentes, doblándose ante la presencia de ellos, pero fundamentalmente buscó orientarse a sitios de eventos y personalidades históricos relativos a los judíos en Berlín. Entonces, ¿qué hace él? Pues recorre la ciudad, pero con esta idea de sitios relevantes. Cuando empecé a desarrollar un concepto, dice Daniel Lifskin, para el museo, busqué a personas especiales. Conceptos abstractos como el del espacio y tiempo o el de la vida no me interesaban mucho, pero sí la gente. No solamente Hoffmann, que es un judío también, sino todos estos berlineses invisibles, todos aquellos que ya no están aquí y que sin embargo representan la ciudad de alguna manera, que son parte del aire berlinés, del aliento histórico que determina la ciudad. Y en busca de esto, entonces él traza esta estrella sobre un plano de Berlín, que es una estrella conceptual de la estrella de David, que tiene el mapa de Berlín al fondo, y ahí él destaca algunas referencias. Dice, efectivamente, Lifskin generó un programa arquitectónico trazando de manera desordenada una estrella de David quebrada, uniendo los puntos más representativos de la vida judía antes de que estallara la guerra. De esta manera trazó una ruta aleatoria en la que se unían los pasos y los encuentros, los destinos de los alemanes y judíos de Berlín previos a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la estrella que él hace. De ahí nace la forma del Museo Judío. El edificio nuevo carece de una entrada independiente. Generalmente todo edificio nuevo pues tiene una entrada independiente muy ostentosa. Este edificio no. La intención de Lifskin es recalcar que la historia de los judíos de Berlín necesariamente debe pasar por la historia de la ciudad. Y entonces él entra por el Museo de la Ciudad. Aquí tenemos el Museo de la Ciudad a la izquierda, que es donde está la historia. Y aquí tenemos el sótano. Él entra por ese sótano, entra realmente al museo, a este edificio barroco de la historia de Berlín, y luego desciende en una rampa hasta llegar a los sótanos. Dice, la conexión se da de una manera subterránea para evocar un pasado unido por un lazo oculto, pero conocido por todos, mismo que esté enmarcado por un ámbito, un talento tenebroso. Lifskin ha definido esto como los recorridos posibles de seguir, a los cuales los define como los destinos posibles. Entonces, el edificio, un programa arquitectónico innovador. El edificio se ubica en una zona del antiguo Berlín occidental, ya que el proyecto se inició en 1991, antes de la reunificación. El museo, que ocupa un área de 15.000 metros, es una hectárea y media. El diseño surgió de la concepción de 3 elementos que exigían la unión y resolución de, en primer lugar, la relación entre la historia de Berlín y la contribución intelectual, económica y cultural de los judíos. El segundo, la necesidad de integrar el significado tanto físico como espiritual del Holocausto
en la conciencia y memoria de la ciudad de Berlín. Y el tercero, el reconocimiento de que a pesar de su eliminación, la continuidad de la vida judía persiste en Berlín y en el resto del mundo. Cada uno de estos elementos mencionados se ven representados por los caminos del edificio. Vamos a ver que hay unos caminos en el edificio que vamos a verlos en una planta. Dice, pues decimos que la entrada pasa a través del barroco Kollienhaus. Ya dijimos que se entra a través de ese museo barroco y luego hacia unas amplias escaleras que descienden hacia los interiores del edificio. Aquí las tenemos al frente. Y del edificio que se entrecruza bajo tierra y se materializa como un edificio independiente en el exterior. El descenso se ve marcado por 3 rutas que tienen su propia historia. La inicial y más extensa traza un camino que te lleva desde las escaleras hasta el piso más arriba y luego por medio de las exhibiciones que enfatizan la continuidad de la historia. Ese es el primer camino. Aquí tenemos a la derecha un camino en el que se ve unas escaleras que están ascendiendo. Entonces es el camino al que se refiere. Esas escaleras que están ascendiendo llevan desde esas escaleras hasta el piso más arriba y luego por medio de las exhibiciones que se enfatizan en la continuidad de la historia. Al llegar a la parte alta es donde se encuentran esas exhibiciones que enfatizan a la continuidad de la historia, que hay que decirlo que son muy pequeñas con respecto a lo que es el tamaño de la construcción del edificio. La segunda forma es el camino por el exterior del edificio hasta llegar al jardín del exilio. O sea, ya estando abajo hay un camino que te lleva hasta el jardín del exilio, que vamos a ver, y es el otro camino. Uno es el camino de la continuidad, otro el del exilio y emigración, recordando a aquellos que se vieron forzados a dejar Berlín, que para ellos pues también fue una forma de muerte dejar Berlín. Y por último, el tercer camino que nos lleva a un final sin salida, marcando el vacío del Holocausto. En estas 2 fotografías que están aquí se ve esas torres en las que hablaba ese vacío al que él se refiere, y en la segunda el remate de ese camino a la continuidad. El edificio principal se halla completamente cubierto por una capa de zinc, cuyo color irá variando gracias a la oxidación, mientras que la torre del Holocausto es un bloque separado y está hecho de concreto. Aquí vemos aquello de lo que hemos estado hablando. Está a la izquierda la torre del Holocausto, que es uno de los caminos, ya desde el sótano nos lleva a la torre del Holocausto. El otro de los caminos nos lleva hacia el exilio, que es donde vemos estas formas de paralelepípedos de planta cuadrada, que están rematadas por un área jardinada, que él decía que recordando a los jardines de Babilonia. Y al fondo vemos lo que sería el Museo Judío, que por fuera vemos que no está unido hacia la torre del Holocausto, pero por los sótanos sí lo está. Tampoco aparece unido en el exterior hacia el jardín del exilio. Todo esto ocurre a nivel sótano, esas uniones. Sin duda el aspecto más dramático de la fachada del edificio son las series de cortes que a manera de llagas o cicatrices atraviesan la piel metálica en diferentes direcciones. En realidad estas líneas representan ubicaciones y direcciones de importantes judíos en Berlín que fueron dibujadas en un mapa y luego proyectadas sobre la fachada del edificio. Entonces eso es aleatorio. Sobre el mapa de Berlín él fue trazando puntos. Aquí tenemos un área de las ventanas. Si vemos las ventanas, esa es la finalidad que tienen. No tienen una finalidad de que la gente se asome por ellas. Sí, producen iluminación y producen estas diferentes secuencias. Yo he estado aquí en el Museo Judío y la primera vez que estuve todavía no se inauguraba, y yo dije, bueno, pues aquí no se necesita ningún cuadro ni nada. Realmente el museo en sí ya es un recorrido sin tener mucho conocimiento de esto.
de la historia judía, pero consideré que verdaderamente estábamos frente a lo que Geritz llamó la arquitectura emocional, cuya principal función es transmitir emociones, en este caso la presencia judía en Berlín. 3 líneas subterráneas, esto no lo vemos desde arriba, esto arriba se ve la serpiente quebrada, así le llamo yo, que no es serpiente, es la estrella judía quebrada, es la estrella judía quebrada. Es que hago relación con la serpiente del eco de Matthias Geritz, pero esta realmente es la estrella judía quebrada. Y abajo vemos los caminos, el camino que nos lleva a la continuidad, que es el camino más largo, el camino que nos lleva a la torre, al jardín del exilio, que es el que aparece a la derecha, y la línea cruzada que nos lleva a la torre del Holocausto. 3 líneas subterráneas llamadas ejes diferentes a la forma zigzagueante del edificio definen el concepto general de la obra y simbolizan 3 aspectos de la experiencia judía en Alemania: la continuidad, el exilio y la muerte. El eje de la continuidad es el único de los ejes que conduce a las galerías del museo. Este es otro acercamiento de la primera foto que vimos, es escalera que hay que subir. Es una escalera que sube todos los niveles desde el sótano, que tiene que subirse a pie. Dice, tras recorrer el pasillo, no hay otra forma de llegar. Tras recorrer el pasillo del eje remarcado con una iluminación en el cielo raso, el espacio se nos abre verticalmente en una caja de escaleras, alcanzando toda la altura del edificio y brutalmente está cruzada por vigas diagonales. El eje del exilio conduce a un jardín exterior fuera de los límites del edificio, compuesto por 49 columnas de concreto que sostienen jardines en la parte superior, trabajados en bloques de concreto dispuestos en una retícula que los visitantes deben recorrer y experimentar. Los bloques cuentan con una doble inclinación de 10 grados al plano del piso, generando la sensación de inestabilidad en contraste con orden de la retícula, es decir, está levantado 10 grados con respecto a este eje, pero también con respecto a este está girado. Entonces, cuando está uno en el jardín del exilio, pues no encuentra uno paz, ¿verdad? Todo el tiempo está en una inestabilidad. El eje del Holocausto es otra de las áreas de exhibición que concluyen en una puerta negra. Es el otro camino. Es una gran torre que tiene 24 metros de altura y que está únicamente iluminada por una rendija en la parte superior. Era la primera vez que estuve ahí en el Museo Judío. Cerraban la puerta y te decían que no podía salir. Afortunadamente yo iba con un primo mío que vive en Berlín, que es guía, tenía una agencia de turismo, y entonces, bueno, pues ya sabía lo que iba a pasar. Y bueno, esa sensación luego ya la han suavizado y creo que ya permiten que la gente no se quede ahí encerrada, sino que esté con alguien que la acompañe para no tener esa sensación tan fuerte. Iluminado únicamente por una rendija en la parte superior, el silencio de la oscuridad, la escala de la habitación, producen un efecto sumamente sugestivo que evidencia la intención del arquitecto en resaltar el carácter de ausencia que significó el exterminio de la comunidad entera de los judíos. Más que nada era eso, significar el carácter de ausencia. Entonces aquí tenemos un plano en el que se ven los ejes existentes. Además de los ejes existentes que ya vimos, existen 6 torres vacías de concreto que nos aparecen al interior como unos bloques de color negro. No hay nada en ellas y sin embargo conectan todos los niveles del museo. Sin que haya nada en ellas, desde luego no hay escaleras, representando la ausencia de los judíos. Lo conectan pues solo visualmente, si se asoma uno. Y aquí solo una de ellas es accesible, que es la llamada el vacío de la memoria. Esta del vacío de la memoria, pues yo la primera vez que la pasé no sabía de qué se trataba. Ahora me resulta más dramática el saber lo que es, que dice que contiene una instalación de Menashe Kadishman que consiste en 10.000 caras de hierro, que son similares a candados sobre los que el visitante debe caminar, produciendo un ruido metálico aterrador.
Y entonces tenemos aquí estas caras que son las que uno encuentra ahí en esta parte de abajo. Entonces, ¿por qué le decían a Lipsin, bueno, estás haciendo un museo para hacer una experiencia y los cuadros, ¿dónde se van a colgar? Le decían los burócratas, no, y todo esto te lo vas a gastar, pero pues sí logró que su idea se hiciera después de explicar todo su proyecto. Y encontramos que realmente las áreas de exhibición son muy pocas. Después de esto hubo una exposición, pero para la exposición que hubo tuvieron que poner mezanines, tuvieron que cerrar ventanas, crear un ambiente artificial allá dentro del mismo museo para poder hacer la exposición. Todas estas ventanas que son como cicatrices hubo que cerrarlas para colgar obras. Todas estas alturas donde cuelgo los cuadros, bueno, pues tuvo que haber mezanines para colocar ahí mamparas y colocar cuadros. Entonces encontramos un museo cuya verdadera principal función es esa, mostrar la presencia del pueblo judío en Berlín. Bueno, y con esto termino.